Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVII, mientras exploraba un río del suroeste de Australia Occidental, el capitán holandés William de Vlaming observó perplejo algo que ningún europeo había visto jamás: cisnes negros. Hasta ese momento, la moderna ciencia occidental aseguraba que todos los cisnes eran blancos. 257 años después, un cisne negro atravesó el tejado de Anne Hodge. Seguro que vuestra vida está perfectamente planificada, orquestada desde vuestra infancia y juventud. Todas y cada una de vuestras etapas vitales se han ido cumpliendo tal y como teníais previsto. Estáis donde teníais que estar, trabajando en lo que teníais planeado dedicaros y con la persona con la que inevitablemente ibais a acabar. Vuestra existencia ha seguido una vía meticulosamente trazada sin que nunca nada o nadie haya golpeado contra ella, desviándola vete a saber dónde. Todo orquestado. Que no ha sido así, ¿no? Pues eso, que no siempre ha sido así. Si os paráis a pensar un poco, vuestra vida ha estado algo moldeada por unos pocos o muchos sucesos inesperados. Eventos con un impacto suficientemente grande como para cambiarlo todo. Esa profesora que contra todo pronóstico os hizo replantear qué estudiar, esa empresa en la que trabajabais que iba como un tiro y de repente quebró, o esa fiesta en la que no estabais invitados y conocisteis a esa persona. Sucesos que habéis aceptado como parte de la vida, casi como algo lógico y esperable, pero que en realidad son puro azar. Son cisnes negros, eventos de bajísima probabilidad y altísimo impacto. Sucesos inesperados que ponen todo patas arriba y que a posteriori intentamos racionalizar para que parezcan predecibles. Y la historia está repleta de ellos. Eventos que nadie esperaba. La Primera Guerra Mundial, el alzamiento de Hitler, el atentado de las Torres Gemelas y nuestras vidas también. Y en algunos casos, los cisnes negros tienen peso, volumen y hasta velocidad y golpean desde muy lejos. 30 de noviembre de 1954. Sylacauga, Alabama. Un cisne negro con forma de fragmento de asteroide de 18 centímetros y casi 4 kilos atraviesa a más de 200 km/h el tejado de la casa donde viven de alquiler Anne Hodge y su marido. La roca golpea una vieja radio de madera que amortigua su velocidad y alcanza a Anne, que duerme la siesta en el sofá justo al lado de esta. El impacto le provoca una herida leve en la cadera y que su vida se desmorone como un castillo de naipes. ¿Qué probabilidad había? Miles de millones de años antes del impacto, en una lejanísima y vastísima región entre las órbitas de Marte y de Júpiter, el llamado cinturón de asteroides, una impredecible inestabilidad desvía un asteroide hacia las regiones interiores del sistema solar. ¿Qué probabilidad había? ¿Qué probabilidad había? ¿Qué probabilidad había? De la infinidad de órbitas posibles, adquiere una que le lleva a acercarse a la Tierra periódicamente. En uno de estos acercamientos, un fragmento de unos 60 centímetros se libera y entonces, por efecto de la gravedad, empieza a caer sobre nuestro planeta. ¿Qué probabilidad había? ¿Qué probabilidad había de que ese fragmento de asteroide sobreviviera a la fricción con la atmósfera terrestre, atravesara el cielo de Estados Unidos y en un planeta con más de 500 millones de kilómetros cuadrados, 3/4 partes de los cuales son agua, terminara atravesando el tejado de una casa aislada en los campos de Alabama, justo a la hora en que Anne Hodge se disponía a dormir una pequeña siesta mientras suena la radio? ¿Qué probabilidad había? ¿Qué probabilidad hay de que un meteorito impacte sobre una persona? Todas las noches, casi sin darnos cuenta, vemos caída de meteoros en la
Tierra. Caen unas 17.000 de estas partículas por año. Mucho material que nos llevamos por delante a medida que la Tierra se traslada por el sistema. Alguno de esos objetos es un poquito más grande y entonces sobrevive a la entrada y ya puede impactar contra la superficie de la Tierra y con muchísima mala suerte en una persona. La probabilidad es bajísima, la tuve que buscar y es 1 en 1.600.000. Hay que tener muy mala suerte para que un objeto de este tipo impacte contra una persona. En apenas unos días, Anne recibe el alta del hospital. Pero para entonces la historia ha saltado a todos los medios. Una mujer de Alabama golpeada por un mensajero sideral. La presión mediática es enorme durante unos pocos días. Pero la vida de Anne cambia radicalmente. Nunca la abandonaría el pensamiento de que ese asteroide era un mensaje de Dios para ella. Un evento de bajísima probabilidad, de altísimo impacto y al que intentamos dar a posteriori un significado. Un cisne negro. El cisne negro de Anne Oates. En realidad, los cisnes negros son mucho más que algo que no se espera. Las personas no saben vivir en la incertidumbre. En lo más hondo, la mente traza puentes con lo que han contado y así crea y supuestamente entiende las leyes de la naturaleza. Cree que puedes entender tu realidad, incluso predecir qué es lo que va a pasar. Falsa creencia, necesidad de control. Un día aparece un cisne negro y todo tu mundo se rompe en pedazos. Cisne negro, mundo que se lleva el viento. Cisne negro, mundo que se lleva el viento. La historia de la ciencia está llena de cisnes negros. Descubrimientos que nadie esperaba y que lo cambiaron todo. Cisnes negros. Algunos enormes y tan oscuros que era imposible verlos. Y eso que estaban por todas partes. Bueno, la materia oscura es uno de esos elementos que era completamente inesperado, porque cuando se observaba el universo se hacía en base a la luz que éste emite, a las distintas radiaciones electromagnéticas. Y la materia oscura es un tipo de materia que no interacciona para nada con la luz, no la emite, no la absorbe, no la dispersa y por tanto nadie la esperaba. Sin embargo, cuando se empezó a ver el movimiento de las estrellas en los discos de las galaxias, cuando se empezó a ver cómo se movían las galaxias en los cúmulos, a las velocidades a las que lo hacían, hacía falta un invitado más a la fiesta con el que nadie contaba. Y ese elemento es la materia oscura, sin la cual no podría explicarse prácticamente nada acerca de lo que es el universo. Es por eso por lo que al principio muchos científicos, y aún todavía algunos, no la aceptan del todo, porque no la pueden ver, no la pueden detectar, pero sin ella seguramente no podríamos explicar nada de lo que observamos. El descubrimiento de la materia oscura fue un impacto brutal e inesperado para el conocimiento del cosmos. El universo está repleto de una materia que ni emite ni absorbe luz, de naturaleza desconocida, y que para colmo supone casi el 85% de toda la materia que existe en el cosmos. Vamos, que es la materia dominante en el universo. Pedazo de cisne negro que teníamos delante de los ojos. No tenemos ni idea de lo que es la materia oscura y eso es lo que de hecho hace que la llamemos de esa manera, porque como sabemos que no interacciona con la luz, realmente no tiene un color oscuro, es como el color negro de ese cisne que nos cuesta encontrar. Es oscura porque desconocemos completamente su naturaleza. No tiene nada que ver con los átomos que componen las estrellas, los planetas, nosotros mismos, que es la llamada materia bariónica. Tiene que ser algo totalmente diferente. Se piensa, hay posibilidades de que pueda ser partículas exóticas o acciones, pero todavía no hemos sido capaces de encontrarla. Estamos refinando muchos experimentos para tratar de afinar bien el rango de energía que puede tener, pero hasta el momento sigue siendo un total enigma en la naturaleza. Eso sí, como buen cisne negro, una vez descubierta, a la materia oscura la integramos de manera natural en nuestro conocimiento.
Vamos, hasta la hemos convertido en un pilar clave de nuestro modelo cosmológico. Y eso que nadie contaba con su existencia. La materia oscura es un pilar fundamental de cómo pensamos que ha evolucionado el universo y cómo han evolucionado las galaxias. Sin ella no seríamos capaces de explicar cómo la gravedad empezó a hacer que el gas se fuera colapsando para formar estrellas. Y sin ella tampoco podríamos explicar cómo, a pesar de que hay una velocidad de expansión del universo, el gas empezó a condensarse en filamentos hasta formar la estructura a gran escala que podemos observar hoy. Era algo que no conocíamos que existía, pero sin cuya existencia y el poder de atracción que tiene, no seríamos capaces de explicar lo que podemos observar hoy a gran escala. Pero si algo bueno tiene la ciencia es que nunca se queda conforme. Necesitas saber de dónde sale cualquier tipo de cisne negro. Sobre todo si este contiene básicamente casi toda la materia que hay en el universo. Pero, ¿cómo ver lo que no se puede ver? La materia oscura es realmente un cisne negro, pero es un cisne negro muy escurridizo y es por las características que tiene. No emite, no absorbe luz, entonces no podemos observarla directamente con telescopios ópticos. Pero sí creemos que se puede dar una serie de fenómenos físicos por los cuales la materia oscura produce rayos gamma, que es la luz más energética que existe en el universo. No podemos observarla con telescopios ópticos directamente, pero sí podemos construir telescopios de rayos gamma para poder intentar capturarla de manera indirecta. Vamos, que intentamos cazar un cisne negro con otro cisne negro. CTAO, que viene del inglés Cherenkov Telescope Array Observatory, va a ser el observatorio de rayos gamma más grande y más potente del mundo. 10 veces más sensible que los instrumentos actuales, va a tener mejor resolución angular, mejor resolución energética y también va a cubrir un rango de energía de rayos gamma mucho más amplio de lo que habíamos conseguido ahora. Cuando un rayo gamma se produce en una fuente cósmica, llega a la Tierra, a la atmósfera de la Tierra. En esa cascada, en un momento dado, se produce una luz azulada, ultravioleta, extremadamente rápida y débil, que se llama luz Cherenkov. Es muy rápida, 1000 millonésimas de segundo, es como un destello. Nosotros no podemos verla, pero los telescopios del CTAO, que utilizan cámaras extremadamente rápidas, sí pueden capturarla. Analizando la luz Cherenkov, nosotros podemos entender las características de ese rayo gamma que produjo la cascada y con eso pues estudiar la fuente cósmica. La materia oscura es muy escurridiza, lo ha sido durante muchas décadas. Lo que sí te puedo decir es que precisamente con el CTAO, por tener ese rendimiento técnico que sin precedentes, nuestra probabilidad para detectar rayos gamma procedentes de materia oscura aumenta muy significativamente. Con CTAO no solamente esperamos poder descubrir la naturaleza de la materia oscura, sino que hay muchas otras incógnitas que va a poder abordar. Pero para mí quizá lo más interesante es lo inesperado. Creo que realmente con CTAO es un observatorio muy emocionante que nos va a cambiar el conocimiento del universo y que sin duda nos va a dar información sobre cisnes negros astrofísicos. La materia oscura no es el único cisne negro que ha sacudido los cimientos de la cosmología. En 1995 descubrimos otro, más grande, más misterioso y más oscuro: la energía oscura. La energía oscura no es sino otro de esos elementos que no habían sido invitados a la fiesta, pero que al final se ha convertido en algo fundamental. Y aparece por el simple hecho de que los científicos, a finales de los 90, empiezan a medir la tasa de expansión del universo. Y el descubrimiento inesperado surge cuando, a diferencia de lo que pensábamos, la expansión es cada vez más rápida, empieza a alejarse cada vez más deprisa. Tiene que haber una fuente de energía adicional que esté impulsando esa aceleración. Y esa fuente adicional le hemos bautizado como energía oscura, aunque no sepamos todavía lo que es. La energía oscura es algo que se puede intentar entender de manera teórica, en términos de energía de vacío, de campos escalares. Hay un montón de ideas un poco locas de lo que puede ser, pero solamente sabemos su existencia porque hay un motor que hace que el universo se expanda más rápido. Es la única evidencia que tenemos de que pueda existir. La mayoría de los proyectos que hay se dedican a intentar medir con mayor precisión la tasa de expansión del universo y tratar de decidir, por ejemplo, si esa densidad de energía es constante o no y hacia dónde podemos ir. Pero en sí, al no tener ninguna pista de la naturaleza de energía oscura, es muy difícil saber en qué consiste. Y una vez más remodelamos el edificio cosmológico para que la energía oscura pareciera que siempre había estado ahí, para que el cisne negro no pareciera tal.
La energía oscura, a pesar de que desconozcamos completamente lo que es, no solamente nos ayuda a explicar que la expansión del universo cada vez esté siendo acelerada, sino que explica una parte del modelo cosmológico actual porque rellena la parte de densidad y materia-energía que necesitamos para que tenga justo la densidad necesaria para que tenga una geometría plana, es decir, euclidia. Si esto no fuera así, tendría una geometría curva, cerrada o abierta, que no es lo que observamos. Así que es un elemento que rellena parte de lo que necesitamos para explicar lo que observamos. Ya, pero de nuevo, ni idea de qué es. Yo como científico pienso que sí que seremos capaces de encontrar la solución sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, lo que inevitablemente provocará que tendremos que cambiarle el nombre porque dejará de ser oscura, pero posiblemente no lo hagamos con las observaciones, experimentos que estamos diseñando ahora, sino que a lo mejor será otro cisne negro y acabaremos encontrándolo exactamente en el lugar donde menos esperábamos hacerlo. Materia y energía oscura. Dos cisnes negros que suman el 95% de todo lo que existe en el universo. Gigantes e inesperados meteoritos atravesando el tejado de la cosmología construida en los últimos 100 años. Y hablando de meteoritos. Tras el impacto, su marido intentó hacer negocio del suceso, sin mucho éxito. Además, la casera reclamó la roca basándose en una ley que otorga el meteorito al dueño del terreno donde cae. Aquel litigio acabó en los tribunales. Todo esto fue demasiado para Anne. Cayó en una crisis de nervios que nunca la abandonó. Nunca volvió a ser la misma. El impacto fue más grande que una herida en la cadera. Se divorció. Murió sin hijos con apenas 52 años. El meteorito fue donado al Museo de Historia Natural de Silacauga, donde aún reside. ¿Cómo habría sido la vida de Anne si ese cisne negro sideral no hubiese atravesado su tejado? ¿Cómo serían nuestras vidas sin los cisnes negros? ¿Y la historia de la humanidad? ¿Qué? Pero sobre todo, si los cisnes negros ocupan el 95% de todo lo que hay en el universo, ¿dónde diablos estarán los cisnes blancos? Cisne